El padre Vicente Salazar había oficializado más de 300 funerales en sus 15 años como párroco de San Luis de la Paz. Había consolado a viudas, había bendecido ataúdes, había cobrado por servicios funerarios, pero en 1741, cuando finalmente visitó el cementerio por primera vez para supervisar su expansión, descubrió una verdad que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia iglesia. Antes de adentrarnos en uno de los misterios más perturbadores de la historia colonial mexicana, te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque aquí encontrarás historias que ningún otro lugar se atreve a contar. Dale like a este video si te gustan los misterios que ponen la piel de gallina y déjanos saber en los comentarios de qué país y ciudad nos estás escuchando. Queremos saber cuántos valientes hay por ahí capaces de escuchar hasta el final una historia como esta. Ahora sí, prepárate para conocer la verdad detrás del cementerio que durante 3 décadas engañó a toda una comunidad, mientras los muertos simplemente desaparecían. Corría el año 1710 en la próspera región minera de Guanajuato, cuando la pequeña ciudad de San Luis de la Paz vivía sus años de mayor crecimiento demográfico. La explotación de las minas de plata había atraído a familias enteras desde España, creando una comunidad próspera de aproximadamente 2,000 habitantes que se distribuían entre el centro urbano y las haciendas circundantes. La iglesia parroquial de San Luis Rey, construida en piedra cantera rosa típica de la región, dominaba la plaza principal como un centinela silencioso de la fe católica. Sus muros gruesos y sus torres gemelas habían sido financiados por los mineros más exitosos, quienes veían en la grandiosidad del templo un reflejo de su propia prosperidad económica y espiritual. En este ambiente de crecimiento y optimismo llegó a la parroquia el padre Tomás Guerrero, un hombre de mediana edad, complexión robusta y barba canosa, cuya reputación como administrador eclesiástico lo había precedido desde su anterior asignación en Zacatecas. Era conocido por su capacidad para organizar eficientemente los asuntos de la iglesia y, más importante aún, por su habilidad para generar ingresos sustanciales para las arcas parroquiales. El padre Guerrero no llegó solo, lo acompañaba su sobrino, Esteban Guerrero, un joven de 25 años que había estudiado contabilidad en la Ciudad de México y que se encargaría de manejar los aspectos financieros de la parroquia. También venía con ellos doña Carmen Velázquez, una mujer viuda de unos 50 años que sería la encargada de los servicios funerarios y de mantener el cementerio en condiciones apropiadas. La elección del padre Guerrero para esta posición no había sido casual. Las autoridades eclesiásticas en Puebla habían recibido informes sobre irregularidades menores en los registros financieros de la anterior administración de San Luis de la Paz. Nada grave, pero suficiente para justificar el envío de alguien con experiencia comprobada en la organización de parroquias prósperas. Lo que nadie sabía en ese momento era que el padre Guerrero había sido trasladado desde Zacatecas no por sus méritos administrativos, sino porque las autoridades locales habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre ciertas discrepancias en los registros de defunciones de su antigua parroquia. El traslado había sido una manera elegante de evitar un escándalo mayor, pero el problema, lejos de resolverse, estaba a punto de trasplantarse a una nueva comunidad. El primer año de administración del padre Guerrero transcurrió sin incidentes aparentes. La comunidad de San Luis de la Paz lo recibió con beneplácito y rápidamente se adaptó a su estilo de liderazgo, que combinaba autoridad espiritual con eficiencia administrativa. Los servicios religiosos se celebraban puntualmente, las celebraciones patronales se organizaban con gran pompa y los ingresos de la parroquia mostraban un crecimiento steady. Sin embargo, fueron los comerciantes locales quienes primero notaron cambios sutiles en la dinámica económica de la ciudad. José María Castañeda, propietario de la funeraria más grande de San Luis de la Paz, comenzó a observar
que sus servicios eran solicitados con menos frecuencia de lo que cabría esperar en una comunidad en crecimiento. Pero curiosamente, los registros parroquiales mostraban un número normal de defunciones. Inicialmente, Castañeda atribuyó esta discrepancia a la competencia. Quizás algunas familias estaban optando por servicios funerarios más económicos o estaban manejando los entierros de manera más simple. Sin embargo, cuando intentó rastrear a estos competidores hipotéticos, descubrió que no existían otros proveedores de servicios funerarios formales en la ciudad. La primera pista real sobre lo que estaba ocurriendo llegó de manera completamente accidental en el otoño de 1712. María Soledad Ramírez, una anciana de 78 años conocida por todos en la ciudad por su longevidad excepcional y su memoria prodigiosa, se presentó en la casa parroquial con una queja aparentemente insignificante. «Padre Guerrero», le dijo con voz temblorosa pero firme, «hace 6 meses usted ofició el funeral de mi compadre Sebastián Ruiz. Yo estuve ahí, lloré su muerte, vi cómo lo despedimos, pero ayer lo vi caminando por el mercado de Dolores Hidalgo, vivo y coleando como si nada hubiera pasado». El padre Guerrero escuchó la queja con expresión grave y comprensiva. Explicó a la anciana que el dolor y la edad a veces podían crear confusiones en la mente, que era natural que viera parecidos con personas fallecidas en extraños que se cruzaran en su camino. Le sugirió oraciones especiales para el descanso del alma de su compadre y la tranquilidad de su propia conciencia. Pero doña María Soledad no se dejó convencer tan fácilmente. «Padre», insistió, «yo hablé con él, me reconoció, me preguntó por mi familia, me contó que se había mudado a Dolores Hidalgo para trabajar en una herrería. No era mi imaginación, era él, tan real como usted está aquí parado». Esta conversación marcó el comienzo de una serie de eventos que gradualmente revelarían la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo en San Luis de la Paz. Sin embargo, pasarían casi 3 décadas antes de que la magnitud completa del engaño saliera a la luz. El sistema que había implementado el padre Guerrero era diabólicamente simple y extraordinariamente lucrativo. Funcionaba aprovechando varias características específicas de la sociedad colonial y de la geografía de la región que hacían posible su operación sin detección durante años. San Luis de la Paz estaba ubicada en una posición estratégica entre varios caminos comerciales importantes. Las caravanas que transportaban plata hacia Veracruz, los comerciantes que se dirigían hacia el Bajío agrícola y los arrieros que llevaban mercancías hacia las ciudades del norte pasaban regularmente por la ciudad. Esta constante circulación de personas creaba un ambiente donde era normal ver caras desconocidas y donde la desaparición temporal de residentes locales podía explicarse fácilmente por viajes de negocios o visitas a familiares lejanos. Además, la estructura social de la época colonial facilitaba enormemente el tipo de engaño que estaba siendo perpetrado. Las familias de menor poder adquisitivo dependían de instituciones de caridad para los servicios funerarios, mientras que las familias más acomodadas tenían recursos suficientes como para no cuestionar en detalle los procedimientos estándar. Esta división socioeconómica creaba 2 grupos de clientes que el padre Guerrero podía manejar de maneras diferentes. Para las familias pobres, el padre Guerrero había establecido un sistema de entierros caritativos que supuestamente eran financiados por donaciones de familias más acomodadas. Estas ceremonias se realizaban típicamente al amanecer o al atardecer, con poca asistencia y sin la pompa que caracterizaba los funerales de las clases altas. Los ataúdes utilizados eran simples cajas de madera que, según se explicaba a las familias, serían bendecidas especialmente para asegurar el descanso eterno del difunto. Para las familias adineradas, el sistema era más elaborado pero igualmente fraudulento. Se organizaban ceremonias completas con todos los rituales apropiados, ataúdes de calidad superior y procesiones dignas. Estas familias pagaban tarifas substanciales
por servicios que incluían no solo la ceremonia religiosa, sino también el mantenimiento perpetuo de la tumba y misas regulares por el alma del difunto. El elemento clave que hacía posible todo el engaño era la ubicación del cementerio. El camposanto de San Luis de la Paz estaba situado en una colina a aproximadamente 1 kilómetro fuera de los límites de la ciudad, rodeado por un muro de piedra de 2 metros de altura que lo separaba de los caminos circundantes. Esta ubicación aislada significaba que muy pocas personas tenían razones para visitar el cementerio regularmente, y aquellas que lo hacían generalmente eran familiares en momentos de duelo intenso, cuando su atención se centraba en sus emociones más que en observar detalles del entorno. Pero el aspecto más brillante del sistema era cómo se manejaba la logística de los entierros. Doña Carmen Velázquez había establecido una rutina que parecía completamente normal, pero que en realidad servía para mantener el engaño. Cada ceremonia funeraria seguía el mismo patrón. La procesión llegaba al cementerio. Se realizaba el servicio religioso en la pequeña capilla ubicada justo dentro de la puerta principal, y luego solo un grupo muy selecto de personas acompañaba el ataúd hasta la supuesta tumba. Este grupo selecto siempre incluía a doña Carmen, a Esteban Guerrero y a 1 o 2 trabajadores que habían sido cuidadosamente elegidos por su lealtad y su necesidad económica. Los demás asistentes permanecían en la capilla para oraciones adicionales o simplemente regresaban a la ciudad, considerando que su participación en la ceremonia había concluido apropiadamente. Lo que realmente ocurría durante esos últimos minutos de cada entierro se mantendría en secreto durante décadas, pero eventualmente se revelaría como una operación que combinaba elementos de teatro, logística compleja y corrupción sistemática. Los ataúdes que se llevaban al cementerio nunca contenían cuerpos reales. En cambio, estaban llenos de piedras, arena o, en algunos casos, despojos de animales que proporcionaban el peso y la sensación apropiados para engañar a quienes ocasionalmente ayudaban a cargar el féretro. Los verdaderos difuntos habían sido transportados durante la noche anterior o en las primeras horas de la mañana hacia destinos que variaban según las circunstancias específicas de cada caso. Algunas de las supuestas víctimas habían sido simplemente sobornadas para fingir su muerte y mudarse a ciudades lejanas donde podrían comenzar nuevas vidas con nuevas identidades. Este arreglo funcionaba especialmente bien con personas que tenían razones para querer escapar de sus circunstancias actuales, deudores que buscaban evadir a sus acreedores, hombres que querían abandonar a familias problemáticas o individuos que enfrentaban acusaciones criminales menores. Otros casos involucraban personas que realmente habían muerto, pero cuyos cuerpos habían sido vendidos discretamente a médicos en ciudades más grandes que necesitaban cadáveres para estudios anatómicos. Durante el periodo colonial, la obtención legal de cuerpos para investigación médica era extremadamente difícil debido a restricciones religiosas, lo que había creado un mercado negro lucrativo para cadáveres frescos. Pero quizás los casos más siniestros involucraban personas que habían sido declaradas muertas contra su voluntad. Individuos que poseían propiedades valiosas, que sabían secretos inconvenientes o que simplemente se habían convertido en obstáculos para los planes de otros, eran convenientemente declarados fallecidos y luego transportados a ubicaciones remotas donde vivían el resto de sus vidas en condiciones que variaban desde cómoda reclusión hasta esclavitud de facto. El sistema financiero que sostenía toda esta operación era igualmente complejo. Los ingresos provenían de múltiples fuentes. Las familias pagaban por servicios funerarios que nunca se prestaban realmente. Los cuerpos que sí estaban disponibles se vendían a compradores especializados, y las propiedades de las personas fallecidas a menudo pasaban a manos de cómplices que luego compartían las ganancias con los organizadores del esquema. Durante los primeros años de operación del esquema,
Muy pocas personas tuvieron oportunidad de observar las inconsistencias que eventualmente revelarían la verdad. Sin embargo, hacia 1715 b, algunos miembros de la comunidad comenzaron a notar patrones extraños que no encajaban con sus experiencias previas de vida y muerte en una comunidad pequeña. El doctor Ignacio Mendoza, el único médico titulado en San Luis de la Paz, fue uno de los primeros en expresar preocupaciones específicas. Como profesional médico, tenía contacto directo con las familias durante las enfermedades que precedían a las muertes y había comenzado a notar discrepancias entre las condiciones de los pacientes que él atendía y las causas de muerte que aparecían en los certificados oficiales. Es extraño, le comentó confidencialmente a su esposa durante una cena familiar en el otoño de 1715. He atendido a 3 pacientes en las últimas semanas que tenían síntomas muy específicos que yo esperaba que empeoraran gradualmente durante varios meses. Pero según los registros de la Iglesia, todos murieron súbitamente de causas que no corresponden en absoluto con lo que yo observé durante mis consultas. El doctor Mendoza era un hombre meticuloso que mantenía registros detallados de sus pacientes. Y cuando comenzó a comparar sistemáticamente sus notas con los certificados de defunción oficiales, descubrió un patrón perturbador. En más del 40% de los casos había discrepancias significativas entre su diagnóstico y la causa oficial de muerte. Más preocupante aún era el hecho de que varios pacientes que él había visto en estados de salud relativamente estables habían sido reportados como fallecidos pocos días después de sus consultas, sin que él hubiera sido notificado de ningún empeoramiento en su condición. Cuando el doctor Mendoza intentó discutir estas preocupaciones con el padre Guerrero, se encontró con explicaciones que, aunque plausibles superficialmente, no satisfacían completamente sus dudas profesionales. «Doctor», le explicó el padre Guerrero con tono paternalista, «usted comprenderá que hay aspectos espirituales de la muerte que van más allá del conocimiento médico. A veces el Señor llama a las almas cuando menos lo esperamos, y las causas terrenales pueden no reflejar completamente los misterios divinos». Pero el doctor Mendoza había estudiado medicina en la Universidad de México y tenía una comprensión sólida de las causas naturales de muerte. Las explicaciones espirituales del padre Guerrero no aliviaban sus preocupaciones científicas. Otro individuo que comenzó a notar inconsistencias fue don Alfonso Herrera, el juez local que era responsable de validar testamentos y supervisar la distribución de herencias. Su trabajo lo ponía en contacto directo con las consecuencias legales de las muertes, y había observado varios casos donde los procedimientos hereditarios parecían haberse acelerado de manera inusual. En la sociedad colonial, la muerte de un individuo típicamente iniciaba un proceso legal complejo que podía tomar meses o incluso años para resolverse completamente. Los testamentos tenían que ser validados, las propiedades evaluadas, las deudas determinadas y los herederos identificados apropiadamente. Sin embargo, don Alfonso había notado que varios casos recientes habían sido resueltos con una rapidez que rozaba lo sospechoso. Es como si alguien hubiera hecho todo el trabajo preparatorio antes de que las muertes ocurrieran, le comentó confidencialmente a su escribano durante una sesión de trabajo en 1716. Los documentos están demasiado bien organizados, las evaluaciones de propiedad son demasiado precisas y los beneficiarios parecen haber estado esperando exactamente lo que recibieron. Don Alfonso también había notado que en varios casos las personas que más se beneficiaban de estas herencias rápidamente procesadas eran individuos que habían tenido conexiones cercanas con la administración de la Iglesia. No necesariamente el padre Guerrero directamente, pero sí comerciantes, terratenientes y profesionales que habían sido vistos regularmente en reuniones privadas en la casa parroquial. Pero fue doña Esperanza Morales, la costurera más próspera de la ciudad, quien hizo la observación que eventualmente se convertiría en la pista más importante para resolver el misterio.
Su trabajo la ponía en contacto con familias de todos los niveles socioeconómicos y tenía una memoria excepcional para los detalles personales de sus clientes. A principios de 1717, doña Esperanza se presentó en la casa del doctor Mendoza con una preocupación que la había estado molestando durante meses. «Doctor», le dijo con voz nerviosa, «necesito contarle algo que me tiene muy confundida. ¿Recuerda usted a don Patricio Vega, el comerciante que murió el año pasado de problemas del corazón?» El doctor Mendoza recordaba el caso claramente porque había sido uno de los que más lo había perturbado. Había visto a don Patricio apenas 3 días antes de su supuesta muerte, y el hombre había estado en excelente salud, planificando un viaje de negocios a Guadalajara. «Por supuesto que lo recuerdo», respondió el médico. «¿Qué ocurre con él?» «Doctor», continuó doña Esperanza, bajando la voz instintivamente, «mi hermana vive en Guadalajara y hace 2 semanas me escribió una carta muy extraña. Me decía que había visto a don Patricio en el Mercado Central, comprando telas para un negocio que está estableciendo allá. Mi hermana no sabía que se suponía que él había muerto, así que cuando lo vio, conversó con él normalmente». Esta revelación fue el catalizador que finalmente comenzó a unir todas las piezas dispersas del rompecabezas. El doctor Mendoza, don Alfonso Herrera y doña Esperanza comenzaron a compartir discretamente sus observaciones y sospechas, y gradualmente construyeron una imagen de lo que podría estar ocurriendo en su comunidad. Pero aún faltaban décadas antes de que tuvieran pruebas suficientes para actuar. Y durante ese tiempo, el esquema del padre Guerrero continuaría operando con impunidad, expandiéndose y sofisticándose hasta convertirse en una de las operaciones fraudulentas más elaboradas de la época colonial. Para 1726, el padre Tomás Guerrero había establecido un sistema tan eficiente y aparentemente legítimo que incluso las autoridades eclesiásticas superiores lo consideraban un ejemplo de administración parroquial exitosa. Los ingresos de la iglesia de San Luis de la Paz habían crecido consistentemente durante sus 16 años de servicio. Las celebraciones religiosas se realizaban con gran pompa, y la comunidad parecía próspera y satisfecha con su liderazgo espiritual. Sin embargo, la edad comenzaba a cobrar su precio en el padre Guerrero. A los 67 años, su salud se había deteriorado notablemente, especialmente después de una caída que había sufrido durante el invierno de 1725, que lo había dejado con una cojera permanente y dolores constantes. Las autoridades diocesanas, preocupadas por su bienestar y por la continuidad de la administración parroquial, decidieron asignar un asistente que pudiera gradualmente asumir más responsabilidades. Fue así como llegó a San Luis de la Paz el padre Vicente Salazar, un sacerdote joven de 32 años que había demostrado capacidades excepcionales durante sus asignaciones anteriores en parroquias más pequeñas. Vicente era conocido por su energía, su dedicación a los aspectos pastorales de su trabajo y su interés genuino en conocer personalmente a los miembros de su congregación. La llegada del padre Vicente representó el primer desafío real que el sistema del padre Guerrero había enfrentado en décadas. A diferencia de los administradores anteriores, Vicente no se limitaba a realizar ceremonias y mantener registros, quería entender completamente todos los aspectos de la vida parroquial y tenía la costumbre de hacer preguntas detalladas sobre procedimientos que otros habrían dado por sentado. Durante sus primeros meses en San Luis de la Paz, el padre Vicente se dedicó a familiarizarse con la comunidad, visitando personalmente a las familias, especialmente aquellas que habían experimentado pérdidas recientes. Era una práctica pastoral que él consideraba esencial para proporcionar consuelo adecuado y fortalecer los lazos entre la iglesia y sus feligreses. Estas visitas pastorales fueron las que gradualmente lo llevaron a notar inconsistencias que había pasado por alto durante sus primeras semanas en la ciudad. Cuando visitaba familias que habían perdido seres queridos,
frecuentemente descubría que sus expresiones de dolor parecían menos intensas de lo que él esperaría, y que muchas familias hacían comentarios extraños sobre las circunstancias de las muertes que habían experimentado. «Padre Vicente», le dijo doña Margarita Sánchez durante una visita pastoral en la primavera de 1727, Menosgrande, «agradezco mucho que venga a consolarnos por la muerte de mi esposo, pero debo confesarle que la pérdida no ha sido tan devastadora como esperábamos. Joaquín nos había estado causando tantos problemas con sus deudas y su comportamiento que, en cierta manera, su muerte fue casi una bendición para la familia». Comentarios como este se repetían con una frecuencia que el padre Vicente encontraba perturbadora. Demasiadas familias parecían haber tenido razones para considerar convenientes las muertes que habían experimentado, y demasiados casos involucraban personas que habían estado enfrentando problemas financieros o legales al momento de su fallecimiento. Pero fue durante una visita a la familia Rodríguez, en el verano de 1727, que el padre Vicente escuchó algo que lo alertó definitivamente de que algo extraño estaba ocurriendo en su parroquia. «Padre», le dijo doña Rosa Rodríguez mientras servían café en el patio de su casa, «me da mucha pena molestarle con esto, pero tengo una pregunta sobre mi difunto suegro. ¿Es normal que las personas muertas puedan enviar cartas a sus familias?» La pregunta desconcertó completamente al padre Vicente. «No entiendo, doña Rosa. ¿Qué quiere decir exactamente?» «Bueno», continuó la mujer con expresión confundida, «mi suegro murió hace 8 meses. Usted mismo ofició su funeral. Pero la semana pasada recibimos una carta de él, enviada desde Morelia, en la que nos cuenta que está trabajando en una hacienda allá y que está muy contento con su nueva vida». El padre Vicente sintió que se le helaba la sangre. «Doña Rosa, ¿está usted segura de que la carta era realmente de su suegro?» «Padre, yo conocí a ese hombre durante 20 años, reconozco su letra, conozco su manera de expresarse, y la carta mencionaba detalles familiares que solo él podría saber. Además, preguntaba específicamente por cosas que habían ocurrido después de su muerte, como si hubiera estado recibiendo noticias nuestras a través de otras personas». Esta revelación obligó al padre Vicente a reconsiderar completamente todo lo que había aprendido sobre la administración de su parroquia durante su primer año de servicio. Comenzó a revisar meticulosamente los registros de defunciones, a comparar testimonios de familias con documentación oficial y a hacer preguntas más directas sobre los procedimientos funerarios que se habían estado utilizando. Lo que descubrió durante las siguientes semanas lo dejó profundamente perturbado. Había demasiadas inconsistencias, demasiadas coincidencias convenientes y demasiados casos donde las familias parecían saber más sobre las circunstancias de las muertes de lo que estaban dispuestas a admitir abiertamente. Pero el padre Vicente también se dio cuenta de que estaba en una posición extremadamente delicada. El padre Guerrero era un colega respetado con décadas de experiencia, y cualquier acusación de irregularidades tendría consecuencias enormes no solo para él personalmente, sino para toda la iglesia local. Necesitaba evidencia irrefutable antes de poder actuar. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Decidió visitar personalmente el cementerio para inspeccionar las condiciones de las tumbas y evaluar si las instalaciones estaban siendo mantenidas apropiadamente. Era una responsabilidad que técnicamente debería haber asumido desde su llegada, pero que había postergado debido a otras prioridades pastorales. La mañana del 15 de marzo de 1741, después de celebrar la misa matutina, el padre Vicente Salazar caminó por primera vez hacia el cementerio de San Luis de la Paz, sin saber que estaba a punto de hacer un descubrimiento que revelaría uno de los engaños más elaborados de la historia colonial mexicana. La caminata desde la iglesia hasta el cementerio
le tomó al padre Vicente aproximadamente 15 minutos a través de un sendero serpenteante que subía gradualmente por la colina que dominaba la ciudad desde el noreste. Era una mañana clara de marzo, con esa luz dorada característica del altiplano mexicano que hacía que cada detalle del paisaje se viera con una claridad casi sobrenatural. Mientras caminaba, el padre Vicente no podía quitarse de la mente las conversaciones que había tenido durante las últimas semanas con miembros de su congregación. Había comenzado a hacer preguntas más específicas sobre los procedimientos funerarios, y las respuestas que había recibido contenían demasiadas vagas referencias a arreglos especiales y procedimientos únicos que supuestamente hacían más eficientes los servicios. Al llegar a las puertas de hierro forjado del cementerio, el padre Vicente se detuvo por un momento para observar la inscripción latina grabada en el arco de entrada, Requiem aeternam dona eis Domine, concede Señor el descanso eterno. Las palabras, que había pronunciado durante centenares de ceremonias funerarias, adquirieron un significado más pesado mientras contemplaba lo que estaba a punto de descubrir. Las puertas estaban cerradas con un candado grande y oxidado, pero el padre Vicente había traído las llaves que doña Carmen le había entregado esa mañana con instrucciones específicas sobre cuáles secciones del cementerio necesitaban mantenimiento prioritario. Según ella, las tumbas más recientes estaban ubicadas en la sección norte del camposanto, donde el terreno era más elevado y ofrecía mejor drenaje. Al abrir las puertas, lo primero que notó el padre Vicente fue el silencio absoluto que reinaba en el lugar. No era simplemente la quietud normal de un cementerio, era una ausencia de sonidos que parecía antinatural. No se escuchaban pájaros, no había el zumbido de insectos que sería normal en esa época del año, e incluso el viento parecía evitar pasar por entre las tumbas. La capilla pequeña que estaba ubicada justo dentro de la entrada mostraba signos evidentes de uso regular. Los bancos de madera estaban bien mantenidos, el altar tenía flores frescas y las velas habían sido reemplazadas recientemente. Esta era claramente la parte del cementerio que se utilizaba para las ceremonias funerarias, y todo parecía estar en orden apropiado. Pero cuando el padre Vicente comenzó a caminar hacia el área donde supuestamente estaban ubicadas las tumbas, empezó a notar detalles que no correspondían con lo que esperaría encontrar en un cementerio activo. El pasto crecía de manera uniforme sobre toda el área, sin las depresiones o montículos que normalmente marcan la ubicación de sepulturas. No había flores frescas en ninguna tumba, ni señales de que las familias visitaran regularmente a sus seres queridos fallecidos. Más extraño aún, muchas de las lápidas parecían haber sido colocadas recientemente sobre terreno que no mostraba señales de haber sido excavado. La tierra debajo y alrededor de las lápidas tenía la misma consistencia y coloración que el terreno circundante, sin las diferencias que serían evidentes si hubiera habido excavaciones recientes. Fue cuando se acercó a examinar una lápida específica, la de don Sebastián Ruiz, cuya muerte había sido cuestionada por doña María Soledad, años antes que el padre Vicente decidió investigar más profundamente. Utilizando una vara de metal que había traído para probar la estabilidad de las lápidas, comenzó a sondear el suelo alrededor de la tumba. La vara se hundía en la tierra con una facilidad que inmediatamente le pareció sospechosa. En lugar de encontrar la resistencia, que sería normal si hubiera un ataúd enterrado a la profundidad apropiada, la vara penetraba el suelo hasta una profundidad de más de 2 metros, sin encontrar ningún obstáculo sólido. Con creciente alarma, el padre Vicente comenzó a probar el terreno alrededor de otras tumbas cercanas. En cada caso, encontró el mismo resultado. La tierra había sido claramente movida en algún momento para crear la apariencia de excavaciones para enterramientos, pero no había evidencia de que hubiera ataúdes enterrados en las profundidades apropiadas. La magnitud de lo que estaba descubriendo comenzó a golpearlo con fuerza. Durante 15 años había estado oficiando funerales
para personas que aparentemente nunca habían sido enterradas. Había consolado a familias enlutadas, había cobrado por servicios que nunca se habían prestado realmente, y había participado involuntariamente en lo que claramente era un engaño masivo. Pero necesitaba evidencia más definitiva antes de poder actuar. Con manos temblorosas por la mezcla de ira y horror, el padre Vicente regresó a la capilla del cementerio y recuperó una pala que había visto almacenada en un pequeño cobertizo detrás del altar. Si iba a hacer acusaciones tan graves, necesitaba pruebas físicas irrefutables. Eligió la tumba de doña Remedios Vasconcelos, una anciana cuyo funeral había oficializado personalmente apenas 6 meses antes. Recordaba claramente el caso, porque la familia había pagado por un ataúd elaborado y había solicitado una tumba en la sección más privilegiada del cementerio. Si alguna tumba debería contener realmente un cuerpo, sería esta. Comenzó a excavar con una determinación que rayaba en la desesperación. La tierra se removía fácilmente, demasiado fácilmente, para terreno que supuestamente no había sido perturbado en 6 meses. Después de 2 horas de trabajo intenso, había cavado hasta una profundidad de casi 2,5 metros, mucho más profundo de lo que sería necesario para encontrar un ataúd estándar. No había nada, solo tierra, piedras pequeñas y en el fondo del hoyo, restos de lo que parecía ser una fogata antigua, cenizas, carbón y fragmentos de hueso que claramente no eran humanos. El padre Vicente recogió algunos de estos restos y los examinó cuidadosamente. Parecían ser huesos de animales, probablemente ganado, que habían sido quemados completamente. Con el corazón palpitando violentamente, el padre Vicente decidió abrir una segunda tumba, luego una tercera. En cada caso, encontró exactamente lo mismo, hoyos que habían sido excavados y rellenados, pero que nunca habían contenido ataúdes con cuerpos humanos. En cambio, encontraba los mismos restos de fogatas y huesos de animales quemados. La realización de lo que estos restos representaban lo golpeó como un rayo. Los huesos quemados no estaban ahí por accidente. Eran evidencia de una operación sistemática. Alguien había estado utilizando el cementerio como pantalla para actividades que probablemente incluían la cremación de animales para crear cenizas que pudieran ser presentadas a las familias como los restos de sus seres queridos en casos donde fuera necesario proporcionar algún tipo de evidencia física. Esa tarde, el padre Vicente regresó a la casa parroquial con evidencia física y una determinación férrea de confrontar inmediatamente al padre Guerrero. Llevaba consigo muestras de los huesos quemados que había encontrado y un registro detallado de las tumbas que había examinado. Encontró al padre Guerrero en su estudio, revisando correspondencia con su sobrino Esteban. La expresión en el rostro del padre Vicente debe haber comunicado inmediatamente la gravedad de la situación, porque ambos hombres se pusieron rígidos en cuanto él entró al cuarto. «Padre Guerrero», dijo Vicente con voz controlada, pero temblorosa de ira, «necesito que me explique qué significa esto». Colocó los huesos quemados sobre el escritorio del padre Guerrero y comenzó a describir detalladamente lo que había descubierto en el cementerio. Conforme hablaba, pudo ver cómo el color se desvanecía gradualmente del rostro del hombre mayor, mientras que Esteban comenzaba a mostrar signos evidentes de pánico. El padre Guerrero, sin embargo, demostró ser un actor consumado incluso en esta situación extrema. «Vicente», dijo con voz que logró mantener firme, «entiendo tu confusión, pero hay explicaciones para todo lo que has encontrado. Los procedimientos que hemos estado utilizando han sido desarrollados durante años para adaptarse a las condiciones específicas de nuestro suelo y clima». Pero el padre Vicente ya no estaba dispuesto a aceptar explicaciones vagas. «¿Dónde están los cuerpos?», preguntó directamente. «He abierto 3 tumbas hasta profundidades que van mucho más allá de lo necesario para cualquier enterramiento estándar. No hay ataúdes, no hay restos humanos,
solo evidencia de que alguien ha estado quemando animales en hoyos que se suponía que contenían a nuestros feligreses muertos. La confrontación duró más de 2 horas, durante las cuales el padre Guerrero intentó múltiples estrategias para explicar o minimizar los descubrimientos del padre Vicente. Inicialmente trató de sugerir que había malinterpretado lo que había encontrado. Luego argumentó que existían razones técnicas legítimas para los procedimientos no convencionales, y finalmente comenzó a insinuar que Vicente no entendía completamente las complejidades de administrar una parroquia en las condiciones únicas de San Luis de la Paz. Pero cada explicación se desmoronaba bajo el peso de la evidencia física y de las preguntas específicas del padre Vicente. Finalmente, cuando quedó claro que no podía engañar o confundir a su colega más joven, el padre Guerrero adoptó una estrategia completamente diferente. Vicente, le dijo con una voz que había adquirido un tono casi amenazante, eres joven y tal vez no comprendes completamente las realidades de este mundo. Lo que has descubierto es parte de un sistema que ha funcionado exitosamente durante décadas. Ha proporcionado beneficios sustanciales, no solo para esta parroquia, sino para muchas familias en esta comunidad. Antes de tomar cualquier acción precipitada, deberías considerar cuidadosamente las consecuencias. Esta fue la confirmación que el padre Vicente había estado temiendo. No solo estaba enfrentando un caso de fraude religioso, sino que aparentemente existía una red de complicidad que se extendía a través de múltiples niveles de la comunidad local. ¿Me estás amenazando?, preguntó Vicente directamente. Te estoy aconsejando, respondió el padre Guerrero. Hay personas poderosas que tienen intereses invertidos en mantener el status quo. Si intentas interrumpir sistemas que han estado funcionando durante tanto tiempo, podrías encontrarte en una posición muy peligrosa. Esa noche, el padre Vicente no pudo dormir. Se dio cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más grande y complejo de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba simplemente de un sacerdote corrupto. Era una operación que aparentemente tenía ramificaciones en toda la estructura social y económica de San Luis de la Paz. Decidió que su único curso de acción seguro era documentar todo lo que había descubierto y reportar la situación a las autoridades eclesiásticas superiores en Puebla, antes de confrontar públicamente a cualquier persona adicional. Pero cuando fue a su escritorio para comenzar a escribir su informe, descubrió que alguien había estado en su habitación durante su ausencia. Sus notas personales habían sido revisadas, algunos documentos habían sido removidos, y había una carta depositada sobre su almohada que contenía un mensaje que lo llenó de terror. Padre Vicente, algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados. Por su propio bien y el bien de todos los involucrados, sería sabio olvidar lo que cree haber descubierto. Hay fuerzas en esta comunidad que son más poderosas de lo que usted imagina. Su cooperación sería apreciada. Su resistencia sería lamentable. El padre Vicente comprendió que su vida podría estar en peligro real. Durante el resto de la noche, empacó silenciosamente sus pertenencias más esenciales y escribió una carta urgente dirigida al obispo de Puebla, describiendo sucintamente sus descubrimientos y solicitando intervención inmediata. Al amanecer del día siguiente, antes de que el resto de la casa parroquial se despertara, el padre Vicente salió sigilosamente de San Luis de la Paz, llevando consigo la evidencia física que había recolectado y la determinación de exponer la verdad sin importar las consecuencias personales. Su huida marcó el comienzo del fin para la operación del padre Guerrero, pero también inició una serie de eventos que revelarían que la corrupción en San Luis de la Paz se extendía mucho más profundamente de lo que cualquiera había sospechado. La carta del padre Vicente llegó al obispado de Puebla el 20 de marzo de 1741, apenas 5 días después de su huida de San Luis de la Paz. El obispo Antonio de Mendoza,
Un hombre de 58 años conocido por su rigidez moral y su intolerancia hacia la corrupción clerical, leyó el informe con una mezcla de horror e incredulidad. Las acusaciones eran tan graves y extraordinarias que inicialmente consideró la posibilidad de que el padre Vicente hubiera sufrido algún tipo de crisis nerviosa que lo hubiera llevado a imaginar una conspiración que no existía realmente. Sin embargo, la evidencia física que acompañaba la carta, los huesos de animales quemados y las muestras de tierra que mostraban claramente patrones de excavación reciente, sugería que había al menos alguna base factual para las afirmaciones. El obispo Mendoza decidió enviar inmediatamente una comisión investigativa a San Luis de la Paz, pero lo hizo de manera que minimizara la posibilidad de que los sospechosos fueran alertados sobre la investigación pendiente. La comisión estaría encabezada por el padre inspector Jerónimo de Ayala, un sacerdote con experiencia en investigaciones de irregularidades administrativas, y sería acompañada por representantes de las autoridades civiles coloniales. La comisión llegó a San Luis de la Paz el 2 de abril de 1741, ostensiblemente para realizar una inspección rutinaria de registros parroquiales y instalaciones eclesiásticas. Sin embargo, su primera prioridad fue visitar el cementerio para verificar las afirmaciones del padre Vicente. Lo que encontraron superó incluso las descripciones alarmantes que habían recibido. Una excavación sistemática de 12 tumbas seleccionadas al azar reveló que ninguna contenía restos humanos. En cambio, cada hoyo había sido utilizado para quemar una variedad de materiales orgánicos, incluyendo no solo huesos de animales sino también madera, tela y lo que parecían ser documentos parcialmente destruidos. Más perturbador aún, en 3 de las tumbas encontraron evidencia de que habían sido utilizadas como escondites para objetos de valor. Joyas, monedas de oro y plata y documentos legales habían sido enterrados en cajas metálicas que claramente habían sido colocadas allí para almacenamiento a largo plazo más que para cremación o eliminación. El padre inspector Ayala ordenó inmediatamente la excavación de todas las tumbas en el cementerio, una operación que requirió más de 2 semanas y la participación de 40 trabajadores. Los resultados fueron consistentes. De las 247 tumbas marcadas en el cementerio, absolutamente ninguna contenía restos humanos. En cambio, encontraron evidencia de un sistema complejo que había utilizado el camposanto como una combinación de centro de eliminación de evidencias, depósito de almacenamiento y teatro para ceremonias fraudulentas. Pero la investigación del cementerio fue solo el comienzo. Cuando el padre Ayala comenzó a examinar los registros financieros de la parroquia, descubrió inconsistencias que sugerían que el fraude funerario había sido solo una parte de una operación criminal mucho más extensa. Los ingresos reportados por servicios funerarios durante los últimos 15 años eran sustancialmente más altos de lo que sería esperado para una comunidad del tamaño de San Luis de la Paz. Más sospechoso aún, había transferencias regulares de dinero hacia cuentas en ciudades distantes que no correspondían con ningún gasto legítimo de la parroquia. Cuando los investigadores comenzaron a interrogar a miembros de la comunidad, inicialmente se encontraron con una resistencia que parecía ir más allá de la lealtad normal hacia un sacerdote popular. Muchas personas se mostraban nerviosas, evasivas o directamente hostiles cuando se les preguntaba sobre los servicios funerarios o sobre miembros de sus familias que supuestamente habían fallecido en años recientes. Sin embargo, conforme la investigación continuó y se hizo claro que las autoridades tenían evidencia irrefutable de fraude, algunas personas comenzaron a proporcionar información que reveló la verdadera extensión de la corrupción. Doña Carmen Velázquez, la encargada del cementerio, fue una de las primeras en quebrarse bajo interrogatorio. Confesó que durante más de 20 años había participado en lo que ella describió como un negocio de soluciones para problemas familiares. Las personas que querían escapar de deudas,
relaciones problemáticas o acusaciones criminales podían morir oficialmente y ser ayudadas a establecer nuevas vidas en ubicaciones lejanas. Según su testimonio, el sistema funcionaba de la siguiente manera. Cuando una persona se acercaba con una solicitud de muerte falsa, el padre guerrero evaluaba su situación y determinaba un precio para los servicios. Este precio variaba dramáticamente dependiendo de las circunstancias específicas, pero típicamente oscilaba entre 500 y 2,000 pesos, una suma considerable para la época. Una vez acordado el precio, se organizaba una enfermedad convincente que explicaría la muerte inminente. El doctor Mendoza, quien aparentemente había sido un participante involuntario durante los primeros años, pero que gradualmente había sido corrompido o amenazado para cooperar, proporcionaba certificados médicos que respaldaban el diagnóstico falsificado. Durante la ceremonia funeraria se utilizaba un ataúd lleno de piedras o despojos animales para simular el peso de un cuerpo. La procesión llegaba al cementerio, se realizaba el servicio religioso y luego solo el círculo interno de cómplices acompañaba el ataúd hasta la supuesta tumba, donde simplemente se enterraba la caja vacía o se quemaba su contenido. Mientras tanto, la persona fallecida era transportada secretamente hacia su nuevo destino, equipada con documentos de identidad falsificados y suficiente dinero para establecer una nueva vida. En algunos casos, estas personas realmente comenzaban vidas exitosas en sus nuevas ubicaciones. En otros, eran explotadas por contactos criminales que los utilizaban como mano de obra barata o para otros propósitos ilegales. Pero el testimonio de doña Carmen también reveló aspectos aún más siniestros del sistema. No todas las muertes habían sido voluntarias. En algunos casos, personas que poseían propiedades valiosas o que habían descubierto información comprometedora sobre la operación habían sido asesinadas en papel y luego retenidas en ubicaciones remotas donde no podían comunicarse con sus familias o reclamar sus derechos legales. Conforme la investigación se profundizaba, se hizo evidente que el esquema del padre Guerrero había requerido la participación o complicidad de una porción significativa de la élite local de San Luis de la Paz, jueces, comerciantes prósperos, terratenientes e incluso algunos funcionarios coloniales habían estado involucrados en diversos aspectos de la operación. Don Alfonso Herrera, el juez local, cuyas sospechas sobre procedimientos hereditarios acelerados habían sido una de las primeras señales de alarma, resultó ser uno de los participantes más importantes en el sistema. Su posición le permitía manipular documentos legales, acelerar procesos de herencia y asegurar que las propiedades de las personas fallecidas fueran distribuidas de maneras que beneficiaran a los miembros de la red criminal. El doctor Ignacio Mendoza, cuyas preocupaciones profesionales sobre discrepancias médicas habían sido genuinas durante los primeros años, había sido gradualmente corrompido a través de una combinación de sobornos, amenazas y comprometimiento personal. Para 1730 estaba proporcionando certificados de defunción falsificados de manera rutinaria y había desarrollado una especialización en diagnosticar enfermedades que justificarían muertes súbitas o inesperadas. Varios comerciantes locales habían proporcionado servicios logísticos para transportar personas fallecidas hacia sus nuevos destinos, mientras que otros habían lavado dinero de la operación a través de transacciones comerciales aparentemente legítimas. Algunos terratenientes habían proporcionado ubicaciones remotas, donde las víctimas no voluntarias podían ser retenidas sin posibilidad de escape o comunicación con el mundo exterior. La investigación también reveló que el esquema había tenido ramificaciones que se extendían mucho más allá de San Luis de la Paz.
El padre Guerrero había establecido contactos en al menos 8 ciudades diferentes, creando una red que permitía el movimiento de personas falsamente muertas a través de grandes distancias y proporcionaba servicios similares a clientes de múltiples regiones. En Zacatecas, los investigadores descubrieron evidencia de que un sacerdote asociado había estado operando un sistema similar durante más de una década. En Guadalajara, encontraron documentación que sugería que habían recibido regularmente refugiados de San Luis de la Paz, que necesitaban establecer nuevas identidades. En Ciudad de México, descubrieron que algunos de los funcionarios que procesaban documentos de identidad habían estado colaborando con la red para proporcionar papeles falsificados. Pero quizás el descubrimiento más perturbador fue la evidencia de que algunas de las personas que habían pagado por servicios de muerte falsa habían sido posteriormente asesinadas realmente para eliminar testigos potenciales o para apoderarse de propiedades que habían sido transferidas como parte de los arreglos iniciales. Los investigadores encontraron correspondencia que sugería que al menos 12 personas que inicialmente habían sido clientes del sistema habían sido eliminadas después de que ya no fueran útiles o cuando se convirtieron en amenazas potenciales para la seguridad de la operación. Estas muertes reales habían sido disfrazadas como accidentes, enfermedades súbitas o ataques de bandidos en caminos remotos. La escala de la operación era asombrosa. Durante 30 años, más de 400 personas habían sido oficialmente declaradas muertas en San Luis de la Paz, cuando en realidad estaban vivas. De estas, aproximadamente 280 habían sido participantes voluntarios que habían pagado por el servicio de muerte falsa. Las restantes 120 habían sido víctimas involuntarias que habían sido declaradas muertas contra su voluntad para facilitar el robo de sus propiedades o para silenciar testimonio potencial sobre las actividades criminales. De las víctimas involuntarias, los investigadores lograron determinar que aproximadamente 60 habían sido mantenidas vivas en condiciones de cautiverio en ubicaciones remotas, donde eran utilizadas como mano de obra esclava o para otros propósitos. Las otras 60 habían sido asesinadas realmente en algún momento después de su muerte oficial. El juicio de los responsables del cementerio fantasma de San Luis de la Paz, como fue conocido por la prensa de la época, comenzó en Puebla el 15 de enero de 1742 y se convirtió en uno de los casos criminales más sensacionales de la historia colonial mexicana. La evidencia era tan extensa que el proceso legal duró casi 2 años completos y requirió el testimonio de más de 200 testigos. El padre Tomás Guerrero, como cabecilla de la operación, enfrentó cargos que incluían fraude religioso, falsificación de documentos oficiales, secuestro, esclavitud, conspiración para cometer asesinato y lo que el tribunal describió como sacrilegio de la máxima gravedad. Su defensa argumentó que había actuado con intenciones piadosas, ayudando a personas desesperadas a escapar de situaciones imposibles, pero la evidencia de asesinatos reales y explotación sistemática hizo imposible sostener esta narrativa. La sentencia final, pronunciada el 8 de marzo de 1744, fue excepcionalmente severa incluso para los estándares de la época. El padre Guerrero fue condenado a muerte, pero debido a su posición clerical, la ejecución se realizó mediante garrote vil en lugar de ahorcamiento público. Murió el 20 de marzo de 1744, manteniendo hasta el final que había proporcionado servicios valiosos a personas que no tenían otras opciones. Su sobrino Esteban Guerrero recibió una sentencia de cadena perpetua en trabajos forzados, que cumplió en las minas de plata de Pachuca hasta su muerte en 1759, doña Carmen Velázquez. Debido a su cooperación con las autoridades y al reconocimiento del tribunal de que había sido víctima de coerción, recibió una sentencia de 20 años de prisión, de los cuales cumplió 14,
antes de morir en la cárcel de mujeres de Puebla. Los cómplices civiles enfrentaron una variedad de sentencias que reflejaron su nivel de participación en el esquema. Don Alfonso Herrera, el juez corrupto, fue sentenciado a muerte y ejecutado públicamente el 2 de mayo de 1744. El doctor Mendoza recibió cadena perpetua, pero murió en prisión apenas 3 años después de su condena, aparentemente por causas naturales, aunque algunos rumores sugirieron suicidio. Varios comerciantes y terratenientes recibieron sentencias que variaron desde 10 años de prisión hasta confiscación completa de propiedades, dependiendo del grado de su complicidad y de su disposición a cooperar con la investigación. Pero más allá de las condenas individuales, el caso tuvo consecuencias profundas para todo el sistema de administración religiosa y civil en la Nueva España. Las autoridades coloniales implementaron nuevos procedimientos de supervisión para parroquias remotas, establecieron requisitos más estrictos para la validación de certificados de defunción y crearon sistemas de inspección regular de cementerios que hacían prácticamente imposible repetir un fraude de esta magnitud. La Iglesia Católica, profundamente avergonzada por el escándalo, estableció protocolos más rigurosos para la selección y supervisión de párrocos, especialmente en comunidades pequeñas, donde podrían operar con menos supervisión directa. También se implementaron nuevos procedimientos para verificar la autenticidad de ceremonias religiosas y para asegurar que los sacramentos fueran administrados apropiadamente. Uno de los aspectos más complejos del caso fue el esfuerzo para localizar y rescatar a las víctimas que aún estaban vivas. Los investigadores habían identificado aproximadamente 340 personas que habían sido declaradas oficialmente muertas, pero que podrían estar vivas en algún lugar del territorio colonial o más allá. Los esfuerzos de búsqueda y rescate duraron más de 5 años y requirieron la cooperación de autoridades en múltiples jurisdicciones. Para 1750 habían logrado localizar y verificar el estado de 312 de las víctimas identificadas. Los resultados fueron una mezcla de tragedias y reunificaciones milagrosas. De las personas localizadas, 127 fueron encontradas vivas y en condiciones relativamente buenas. Estas eran principalmente personas que habían pagado voluntariamente por servicios de muerte falsa y que habían logrado establecer nuevas vidas exitosas en sus destinos. Muchas de estas personas enfrentaron decisiones difíciles sobre si regresar a sus vidas anteriores o continuar con las identidades que habían construido durante años de exilio autoimpuesto. Otras 89 personas fueron encontradas vivas, pero en condiciones de explotación o cautiverio. Estas víctimas fueron rescatadas y, cuando fue posible, reunificadas con sus familias. Sin embargo, muchas habían sufrido traumas físicos y psicológicos que requerían años de cuidado y recuperación. Las 96 personas restantes que fueron localizadas habían muerto realmente en algún momento después de su muerte oficial. En algunos casos, estas muertes habían sido resultado de las condiciones difíciles en las que habían sido forzadas a vivir. En otros, había evidencia clara de que habían sido asesinadas deliberadamente cuando se convirtieron en inconvenientes para sus captores. Las 28 personas que nunca fueron localizadas permanecieron como casos abiertos durante décadas. Algunas familias continuaron buscando a sus seres queridos hasta bien entrado el siglo XIX, financiando expediciones privadas a regiones remotas donde esperaban encontrar rastros de sus familiares perdidos. El proceso de reunificación familiar fue extraordinariamente complejo y emocionalmente devastador. Muchas familias habían pasado años o incluso décadas llorando a seres queridos que creían muertos, solo para descubrir que habían estado vivos todo el tiempo pero incapaces de comunicarse. En algunos casos, las personas muertas habían formado nuevas familias en sus ubicaciones de exilio, creando situaciones legales y emocionales extremadamente complicadas.
Los casos más desgarradores involucraban niños que habían sido separados de sus familias a edades muy tempranas. Muchos de estos niños habían crecido sin recuerdos claros de sus vidas anteriores y habían desarrollado vínculos emocionales fuertes con las personas que los habían criado, incluso cuando esas personas habían sido inicialmente sus captores. El gobierno colonial estableció un fondo especial para ayudar con los costos de localización, rescate y reintegración de víctimas. También se crearon procedimientos legales especiales para resolver disputas sobre identidad, herencias y custodia que surgieron como resultado de las reunificaciones. El impacto del caso del cementerio fantasma se extendió mucho más allá de sus consecuencias legales inmediatas. Se convirtió en un catalizador para cambios fundamentales en la manera como las sociedades coloniales abordaban la supervisión de instituciones religiosas, la verificación de documentos oficiales y la protección de individuos vulnerables. En el ámbito religioso, el caso llevó a una reevaluación completa de los procedimientos de ordenación sacerdotal. Las autoridades eclesiásticas implementaron sistemas más rigurosos de verificación de antecedentes para candidatos al sacerdocio, establecieron programas de supervisión continua para párrocos en ubicaciones remotas e implementaron auditorías regulares de registros parroquiales y finanzas de iglesias. La administración colonial también utilizó el caso como justificación para expandir significativamente su supervisión de comunidades remotas. Se establecieron nuevos puestos administrativos en regiones que anteriormente habían operado con supervisión mínima. Se implementaron sistemas de inspección regular de registros civiles y se crearon procedimientos más estrictos para la validación de documentos de identidad. En el ámbito legal, el caso estableció precedentes importantes para el procesamiento de crímenes complejos que involucraban múltiples jurisdicciones y numerosos cómplices. Los procedimientos desarrollados durante la investigación y el juicio se convirtieron en modelos para casos criminales futuros de naturaleza similar. Pero quizás el impacto más duradero del caso fue en la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de las personas comunes ante instituciones aparentemente respetables. El hecho de que una red criminal hubiera operado durante décadas bajo la apariencia de servicios religiosos legítimos creó una desconfianza duradera hacia la autoridad institucional que se manifestaría en movimientos sociales y políticos durante décadas posteriores. La ciudad de San Luis de la Paz nunca se recuperó completamente del escándalo. Muchas familias abandonaron la comunidad, incapaces de vivir con los recuerdos de lo que había ocurrido allí. La población disminuyó de aproximadamente 2,000 habitantes en 1740 y una menos de 800 en 1750, y la economía local colapsó cuando se revelaron las conexiones criminales de muchos de sus líderes comerciales. El cementerio mismo fue deconsagrado y clausurado permanentemente. Durante décadas permaneció abandonado y se convirtió en un sitio que los locales evitaban por superstición o por los recuerdos dolorosos que evocaba. En 1789, las autoridades decidieron demoler completamente las instalaciones y convertir el terreno en un parque público, pero incluso esto no logró eliminar la reputación siniestra del lugar. El padre Vicente Salazar, cuya valentía al exponer el esquema había hecho posible la investigación, fue recompensado con una promoción a una posición administrativa en el Obispado de Puebla. Sin embargo, la experiencia lo había marcado profundamente. En escritos posteriores, describía cómo el caso había desafiado sus creencias fundamentales sobre la naturaleza humana y sobre la capacidad de las instituciones para corromperse cuando operaban sin supervisión apropiada. He aprendido que la maldad humana puede disfrazarse de virtud con una efectividad que desafía la imaginación, escribió en una carta a un colega en 1750.
He visto cómo la autoridad religiosa puede ser utilizada para perpetrar crímenes que van contra todos los principios que esa autoridad supuestamente representa. Pero también he aprendido que la verdad, sin importar cuán profundamente sea enterrada, eventualmente encontrará maneras de emerger a la luz. El caso del cementerio fantasma de San Luis de la Paz se convirtió en una leyenda que se transmitió a través de generaciones en todo México. Durante el siglo XIX, la historia fue utilizada frecuentemente como ejemplo de los peligros de la autoridad sin supervisión y como justificación para reformas que expandirían los derechos individuales y limitarían el poder institucional. En el siglo XX, historiadores comenzaron a estudiar el caso como un ejemplo temprano de crimen organizado sistemático y como una ilustración de cómo las redes criminales pueden explotar las estructuras sociales legítimas para sus propios propósitos. El caso también ha sido analizado como un precursor de los esquemas de desaparición forzada que desafortunadamente se volverían más comunes en periodos posteriores de la historia mexicana. La historia del cementerio fantasma de San Luis de la Paz nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la confianza, la autoridad y la vulnerabilidad humana. Durante 30 años, una comunidad entera confió en instituciones que aparentaban legitimidad, pero que en realidad operaban como una máquina criminal sofisticada. El caso ilustra cómo la respetabilidad social puede ser utilizada como una máscara perfecta para actividades criminales, y cómo las personas comunes pueden volverse cómplices involuntarios de crímenes simplemente por su disposición a confiar en figuras de autoridad, sin cuestionar o verificar sus acciones. También demuestra la importancia crucial de la supervisión institucional y la transparencia. El esquema del padre Guerrero fue posible precisamente porque operaba en un ambiente donde la autoridad religiosa era incuestionable y donde los procedimientos rutinarios nunca eran sometidos a escrutinio externo. La valentía del padre Vicente Salazar al confrontar lo que descubrió, a pesar de las amenazas personales y las presiones institucionales, nos recuerda que los individuos comunes tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de actuar cuando se enfrentan con evidencia de corrupción o abuso sistemático. Finalmente, el caso nos enseña que la justicia, aunque a veces llega tarde, puede prevalecer incluso contra los esquemas más elaborados de engaño y explotación. La verdad tiene una tendencia persistente a emerger, especialmente cuando individuos valientes están dispuestos a arriesgar su seguridad personal para exponerla. El padre Vicente continuó sirviendo en la iglesia hasta su muerte en 1768, dedicando gran parte de sus últimos años a desarrollar procedimientos que ayudarían a prevenir futuras repeticiones de casos similares. En una de sus últimas cartas, escribió: «El mal que presencié en San Luis de la Paz no era producto de la maldad excepcional de unos pocos individuos, sino del resultado inevitable de sistemas que operan sin supervisión o responsabilidad. La única defensa verdadera contra tal corrupción es la vigilancia constante y la disposición de individuos comunes a hablar cuando presencian irregularidades, sin importar cuán respetables puedan parecer las instituciones involucradas». Esta historia nos recuerda que detrás de las fachadas más respetables pueden ocultarse los secretos más terribles, y que nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad incluye mantener una vigilancia saludable sobre las instituciones en las que depositamos nuestra confianza. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que situaciones similares podrían ocurrir en nuestra época moderna? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus teorías. Si te gustó este relato perturbador y quieres más historias de misterios históricos como esta, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y comparte con alguien que ame los enigmas del pasado. Recuerda que la historia está llena de secretos esperando ser descubiertos y nosotros estamos aquí para revelarlos contigo.
Nos vemos en el próximo misterio, donde continuaremos explorando los archivos más oscuros del pasado, que la historia oficial prefiere mantener enterrados.